Bien, pues retomamos nuevamente nuestra charla con don Felipe Campos. Estábamos hablando de que, si se puede, pues sigue siendo de esos partidos al uso, pues como podría ser el PSOE o el PP, Coalición Canaria, ¿no? Hombre, yo no digo que sean igual, pero bueno, es un partido que luego nos Podemos. Podemos representa la expectativa de cambio real. Y cuando digo eso, en fin, pues te basas en hechos. Es decir, la política municipal, de luego, bueno, pues tiene unos antecedentes. En fin, yo, por ejemplo, puedo hablar del Plan General. El Plan General, un tema importantísimo, donde en el año 2009 una plataforma vecinal de la que formó parte, pues descubrimos un pastel, que en el Plan General se dejaban a 80.000 personas fuera de ordenación, que significa que le quitaban parte de su patrimonio sin habérselo comunicado, y además se utilizaba un argumento, decían que sus casas estaban en áreas colmatadas, donde la ley impedía nuevos incrementos de edificabilidad, por tanto no se les podía devolver el patrimonio que se le quitó en su día. Pero al mismo tiempo, en esas mismas áreas colmatadas, donde no podía haber un incremento, a personas determinadas que venían a ese despacho privado le daban incrementos de edificabilidad. Uno de ellos, por ejemplo, el diario Aviso, en base a un convenio urbanístico que firma casualmente José Sabater Fons, el padre del señor Sabater, y Manuel Parejo, en el que daban en ese edificio, propiedad de ese señor, 12 plantas de altura de forma ilegal. La Policía Nacional para Plasencia, bueno, un centenar de pelotazos. La plataforma hizo multitud de alegaciones, manifestaciones públicas, alegaciones jurídicas, y bueno, en consecuencia de esas alegaciones, desaparecieron del documento esa torre ilegal, otras torres, etcétera, etcétera. Prácticamente todas las ilegalidades desaparecieron. Si se puede, sobre esa torre del diario Aviso y sobre los incrementos y pelotazos, no dijo absolutamente nada, no abrió la boca. Incluso, bueno, vimos como, bueno, al principio yo sufrí como un cierto ataque de Si se puede, por haber descubierto el foro de ordenación nosotros y no ellos. Pero repito, ese es un tema, en fin, unos empresarios que van a un despacho de unos reactores privados, a los que les pagamos 1.000 millones de pesetas públicos, y diseñan un reparto de la ciudad ilegal, dando incrementos de edificabilidad ilegales a personas determinadas, entre ellos el señor Sabater padre, y por otra parte dejando a 8 personas fuera de ordenación. Hombre, es un tema relevante, sobre que, repito, sobre que, en fin, es un tema donde pone la llaga en el problema de la política actual, donde la política, el servicio de los empresarios, que escapaban por su, bueno, han campado en esta ciudad. Si se puede, repito, en ese tema no dijo nada. No dijo nada del pelotazo de avisos porque era el padre Sabater. Bueno, pues en fin, no lo hicieron otros partidos. El PP defendía el Plan General, el PSOE, pero a la hora la verdad, en fin, repito que eso es un ejemplo. El Mamotreto es otro ejemplo. Sí, el Mamotreto es un tema importante porque ahí hay una sentencia judicial, hay una serie de señores que están condenados, antiguos funcionarios y políticos municipales de Santa Cruz, que ya tienen una condena de cárcel, además, y además tienen que pagar o costear el derribo de ese edificio lamentable que tenemos ahí en Las Teresitas, ¿no? Exactamente, el mamotreto, según la sentencia penal firme, es un delito, su construcción, es decir, porque quedó acreditado en el juicio de que esos políticos y esos funcionarios sabían que no podían levantar ese edificio y a pesar de todo lo levantaron, es decir, antepusieron su voluntad a la ley, lo que es la prevaricación, algo gravísimo. Cuando una persona maneja una administración pública, sabe que no puede hacer algo y lo hace, y se cree estar por encima de eso, es muy grave. Por tanto, un edificio, un delito, es una obra que se hizo ilegal e ilegalizable. Ahora estamos, y además se acordaba el derribo a costa de los condenados, ¿Qué ocurre? El tema es que evidentemente luego la sentencia, eso sí, contenía un párrafo un poco extraño, discutible jurídicamente, donde decía que extraordinariamente, de forma excepcional, se podía eludir el derribo si el ayuntamiento procedía a aprobar el oportuno convenio urbanístico que hacía falta, que hizo falta en su día y que no se aprobó, y por otra parte modificaba el planeamiento, porque es una obra ilegal con el planeamiento vigente, habría que cambiar el plan general. Vale, pero el ayuntamiento no ha hecho... El ayuntamiento, en estos días, esta campaña que hemos sufrido estos días, tenía un objetivo determinado que era los funcionarios del ayuntamiento, porque el ayuntamiento está elaborando, no han conocido todavía un informe para ver si el mamotreto se podía legalizar con el planeamiento vigente. Y estos días vimos como Domínguez Anadón y otros arquitectos, utilizando el colegio de arquitectos, pero arquitectos daban su opinión particular, es decir, Domínguez Anadón, además primo hermano de uno de los condenados, presionando de que el mamotreto se podía legalizar con el planeamiento vigente. Y para eso, una auténtica delirio urbanístico, aplicaba las condiciones urbanísticas de otra parcela distinta. Bueno, parece ser, espero que los técnicos del ayuntamiento certifiquen como la sentencia penal que el mamotreto no se puede legalizar, que habrá que cambiar el plan general. Lo cierto es que 7 días después de la sentencia de la audiencia provincial, 7 días después, hablaba la sentencia para legalizar de un convenio y de que se cambie el plan general. Ahora mismo,
en fin, yo veo difícil que el Partido Socialista, pero San Martín no lo veo cambiando el plan general para que sea Mamotreto. Pero lo cierto es que 7 días después aparece un convenio. Un convenio que va a una comisión informativa que es preceptiva antes de cualquier pleno. Y en esa comisión informativa, el 21 de noviembre, se aprueba por unanimidad un convenio con el que se pretendía legalizar el mamotreto. Y esa comisión vota a favor Pedro Fernández Arcila. Cierto es que yo me entero días después de esa comisión informativa de ese expediente. Bueno, el expediente, no sé, tenía 14, 15 folios. Y en el primer segundo me doy cuenta que es el convenio para legalizar el mamotreto. 7 días después de la sentencia, pues bien, rápidamente. Lo denuncio públicamente, en fin, y Pedro Fernández Arcila, en el periódico El Día, y también creo que David Cuesta, le dice que le falsificaron el acta. Es decir, que él no votó el convenio para mamotreto, sino que eso se lo metieron después. Lo cierto es que eso no fue así, porque no ha puesto ninguna querella. Me consta que Damaso Ortega le dijo que eso no era así. Lo cierto es que no ha puesto ninguna querella, que no se lo falsificaron, que votó a favor y en el pleno cambió el voto y votó en contra. No sabemos todavía por qué no puso la querella, por qué votó a favor, por qué cambió de voto. En fin, bueno, a mí de luego... Si él hubiese puesto una querella automáticamente, ya se estaría defendiendo realmente, pero es que al no haber hecho nada, bueno, cualquier persona, cualquier concejal de un ayuntamiento que va a un pleno, a una comisión, vota algo y cuando termina esa votación el responsable le cambia, le altera, es una falsedad documental grave en el tema de mamotreto. Imagínense que va a una comisión y después Damaso Ortega coge y le mete el convenio que legaliza el mamotreto. Eso fue lo que dijo en el periódico El Día Pedro Fernández Arcila, le dijo a David Cuesta. No puso ninguna querella. Yo tardaría, un nanosegundo en ir a una querella criminal porque, en fin, es una responsabilidad y un hecho gravísimo. Gravísimo, sí. No le falsificaron nada, no ha puesto ninguna querella, me consta que no le falsificaron nada, que votó eso y luego en el pleno cambió el voto cuando se hizo público el tema. La pregunta es por qué votó a favor, por qué cambió de voto. En fin, bueno, a mí, desde luego, eso me llama a pensar, en fin, lo de siempre. En fin, el mamotreto es un tema importante, el mamotreto no se puede derribar, porque evidentemente si se derriba el mamotreto, los condenados tendrán que pagarnos más de 10 millones de euros, y de luego el dinero público fluye en un sentido pero no en otro. Y aquí la guerra está en el derribo del mamotreto. Es decir, están buscando por todos los medios que no se derribe el mamotreto, forzando para entender que se puede legalizar el reglamento vigente, ahora empezará la lucha para que se modifique el reglamento vigente y se pueda legalizar, bueno, desde luego, pero luego eso es indicativo. O Julio Pérez, cuando descubrimos las conexiones, Julio Pérez, personaje poderoso donde los haya, no hay ninguna duda, súper poderoso, yo lo constaté. Descubrimos un documento bancario que lo unía con un paraíso fiscal, es decir, un documento de Caja Canarias donde se demostraba que de su cuenta corriente se pagaba el mantenimiento en un paraíso fiscal de sociedades secretas de Sobra Estrenor y Rodolfo Núñez en el caso de la Teresita. Por supuesto, si se puede, mirando hacia el suroeste. Yo di una rueda de prensa solo con Radio San Borondón sobre este tema. No había nadie, no le interesaba ningún medio de comunicación. Por eso te digo que Podemos, lo que yo espero de Podemos es un cambio efectivo. Es decir, es recuperar la política y atacar a los empresarios. De luego, si se puede, no es que sea un partido malo, pero de luego no demuestra ser un partido, en fin, que desde luego se enfrente a los poderosos. En fin, me parece un tema claro. Aparte del otro tema, aunque fuera un partido de ese tipo, de ese corte, no se puede uno apropiar otro partido. Es decir, me parece una situación gravísima y, repito, un tema trascendente, de trascendencia general, porque está en juego la ilusión de la ciudadanía. Yo repito, si fuera el Partido Socialista y Izquierda Unida, yo no intervenía, es un partido, yo no tengo nada que ver con un partido, pero Podemos forma parte de todos tenemos algo que decir, porque es una expectativa, me parece injusto, me parece un fraude que un partido como Se Puede, que estaba abocado a la desaparición, las encuestas decían, si Se Puede, lleva 7 años, no tiene ni un centenar de afiliados, prácticamente las encuestas lo abocaban a la desaparición y se quiere aprovechar otro partido. Y no solo eso, quiere destrozar la ilusión de mucha gente que ve en Podemos el cambio efectivo, repito, la recuperación de la política para la ciudadanía, no la política supuestamente para la ciudadanía, pero al servicio de las élites económicas. Y me parece una situación gravísima en la que todos tenemos que trabajar. Yo espero ayudar nuevamente a los militantes de Podemos para echar del partido, así se puede, a Melipita y a estas personas que no pintan nada en Podemos y que me parece que están agrediendo de forma injustificada, fraudulenta, un partido político. No se puede permitir ni se puede tolerar. Pues sí, yo creo que este caso es gravísimo, es de extrema gravedad, porque como bien ha dicho Felipe Campos, se está jugando con la ilusión de todo un pueblo, y eso, la gravedad es al límite, terrible, ¿no? Los antecedentes de Si Se Puede
nos llevan por el camino contrario. Es decir, mirar para otro lado cuando los temas son importantes. Y eso no nos conviene. Mirar a los pases del carnaval. Eso sí, lo importante son los privilegios de los pases del carnaval. Y luego está el tema, bueno, yo también, el tema de Sabaté. A mí me ha sorprendido también, pues estos días, cuando he puesto de manifiesto las situaciones económicas de Sabaté y su familia, en lugar de ver en gente de izquierda, y así se puede exigir, bueno, la transparencia de algo que desde luego tendría que ser transparente, ver los insultos. Yo no digo que el señor Sabaté no pueda dedicarse a la política por ser hijo de quien es, evidentemente que no lo digo, pero evidentemente una persona que está en política, que ha aspirado ya y quiere aspirar a dirigir el Cabildo, tiene la obligación ineludible de poner de manifiesto sus relaciones empresariales. No solamente las suyas, empresas con capitales de más de 3 millones de euros, sino también las de su familia, de su padre, porque hay una causa legal de abstención. Su padre no es, además, son situaciones empresariales de importancia. Su padre con los Carceller y con los Ríos Rule, sí, de Coalición Canaria, controlan DISA. DISA controla Sasilva y Hermoso y Repsol. Su hermano está en Coalición Canaria. El otro dirige el teleférico. Si se puede, nunca se ha pronunciado contra el teleférico, con el desmantelamiento de ese adefesio en un parque nacional, o al menos de su gestión pública para que los pingos beneficios vayan al área público. No se ha pronunciado, porque su hermano y padre lo dirigen. Me parece tremendo, y multitud de relaciones. Y en lugar de exigir la transparencia, recibo el insulto porque lo ven un ataque. Es decir, no es un ataque, yo creo que me parece de recibo, y un hecho más. Por ejemplo, el tema de la Torre del Día de Aviso, vimos como, si se puede, no ataca a la Torre del Día de Aviso porque es del padre. ¿Es porque es del padre o es por otra cosa? ¿Sí? Desde luego, a mí me parece que esto es más de lo mismo, y de luego esto no es Podemos, esto no es lo que significa Podemos, representa Podemos, y me llama la atención, en fin, que haya gente a la que yo conozco que me estén tildando de que estoy agrediendo a la izquierda, a la unidad de la izquierda, cuando simplemente estoy defendiendo una agresión de un partido a otro partido. Es decir, es que tenemos que tolerar que si se puede se apropie de Podemos. ¿Por qué? Porque son divididos, como dice Sabaté, porque ellos son lo único que existe en la izquierda. Son, en fin, y lo ves escrito en algunos Facebook, gente que habla que si se puede es lo único que hay, es el no va más en la izquierda, se merecen a Podemos. Y me parece una cosa, la gente ha perdido el norte. Es decir, es que la gente pertenece a si se puede y eso está por encima de la razón, el sentido común o el interés general, o en fin, esto es como si fuera un equipo de fútbol, un fan de un equipo de fútbol, o, yo en todo caso hago críticas independientes sobre hechos que yo creo que son graves, una agresión que está ahí, y desde luego yo no voy a cesar de atacar a si se puede mientras persista esa agresión ilegítima a Podemos. No lo voy, y voy a intentar animar a más gente. Espero que los militantes de Podemos, los que no son de si se puede y Meripita, defiendan también Podemos, pero no por ellos, no sus cargos, sino defiendan Podemos, lo que significa Podemos para la ciudadanía. Aquí no está en juego sus cargos, sus poltronas, es Podemos lo que significa para la ciudadanía, la ilusión, la gente, el hambre, la gente, los desahucios, toda esta gente está viendo en Podemos una posibilidad de cambio, y no hay derecho a que esta gente que está pasada de la política, que no han aportado nada en política, que es más de lo mismo, se quiera encima apropiar de la marca de Podemos, que vimos ese documento estratégico de Sabaté, donde se repetía más de 40 veces la marca. Solo le interesa la marca, ni una referencia a la ciudadanía, a los problemas de la ciudadanía, a los cambios, a los poderes económicos, a la corrupción. No, la marca. Le interesaba la marca. ¿Han visto? Me parece lamentable. Yo creo que esta política está llamada a extinguirse. Estos políticos, es decir, los políticos son representantes ciudadanos, el que vaya a la política va a cambiar las cosas, y luego ahora el problema es luchar con las élites económicas, es recuperar la política. Yo repito, me sorprende que haya gente que le parezca mal estas críticas mías, fundamentadas, argumentadas, y le parezca normal que un partido agrede y se apropie de otro. ¿Sí? No lo acabo de entender. Es que no tiene ningún fundamento ni tiene ningún razonamiento. Y si alguien tiene alguna duda de lo que digo, yo creo que como Manuel Hermoso, que fue nuestro presidente de gobierno, nadie lo pudo decir con mayor capacidad de síntesis. Le preguntaban hace 2 semanas en una entrevista en El Día ¿qué le parecía Podemos? ¿Qué le parecía Podemos? Y él respondió que los chicos, si se puede, le parecen estupendos. En fin, Podemos se puede. Yo creo que, en mi opinión, quiso decirlo todo muy claro. Si se puede, le parece estupendo, son chicos de los nuestros, y me parece estupendo que estén controlando Podemos en Canarias. Podemos ser una expectativa que cambia en todo el mundo, menos en Canarias. O el otro día, en la provincia, hace 1 mes y medio, cuando surgió la polémica en diciembre, las municipales, Alfonso González Jerez, vocero del régimen donde los haya, vocero del régimen, elogiando vehementemente así se puede. Os recuerdo hace mucho más tiempo, Cerolo hace unos años,
Hablaba de que en Canarias, en Tenerife, había dos abogados que trataban el urbanismo. Uno bueno, Pedro Fernández Artigas, y uno malo, yo. Yo, por otra parte, censurado un diario de aviso, de lo cual me honra. A mí me encanta que Ferolo me vea un mal abogado, que no le guste, que me censure un diario de aviso. Me encanta. Si un día hermoso me elogiara, pues me quedaría muy preocupado. Sí. Yo creo que bueno, esos son anécdotas, pero los hechos son los hechos. Es decir, la realidad es que si se puede, los temas que he dicho, pues no hacía nada. En fin, el mamotreto, eso está ahí. La agresión está ahí, son hechos. Yo, repito, no puedo concebir que gente de izquierda de verdad, gente de izquierda y demócrata, puedan estar tolerando, permitiendo, no sé por qué motivo, esta agresión y denunciando, agrediendo, insultando a las personas que estamos denunciando esta agresión inédita. Yo creo que no se ha dado un caso igual de un partido que pretenda dirigir otro. Esto es Ramón, yo lo he visto en mi vida. Novedad en España, porque esto no se ha visto nunca. Yo por lo menos, y yo tengo ya 50 años, no lo había visto nunca. Y mira que he pasado por legislatura. La primera vez que veo, porque esto, como bien habías comentado antes, como si el Partido Socialista se metiese a controlar el PP o viceversa. Sí, sí. Dolores Cospedal en la ejecutiva del PSOE. Exacto. Con Aceves, con Álvarez Casco, en la ejecutiva autonómica. Esto es de una gravedad extrema, aunque parezca que no. Y desde aquí le mandamos un mensaje al señor Pablo Iglesias. Debería usted tomar cartas en el asunto, porque esto es de una gravedad muy, muy seria. Lo sabe, desde luego. Yo he hecho todo lo posible, yo hablé con la gente de Madrid, por Twitter, son conscientes y lo grave es que parece que vuelven nuevamente a apoyar así se puede. Lo cual uno empieza a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué motivo Pablo Iglesias o su gente llega a un acuerdo con un partido político al margen de los militantes, incumpliendo sus principios mediáticos y éticos, pierden además y vuelven a insistir en apoyar a un partido que no pinta nada con Podemos? ¿Por qué? Es decir, ¿me hago caso a los rumores que hay por ahí o no? Porque luego esto no tiene sentido. Es decir, además la finalidad de no entrar a las municipales era para no mancharse. Claro. Se están manchando de esta manera, pactando con un partido al uso, con esas vinculaciones con los grandes poderes económicos, con Repsol, Sacyr Vallehermoso, con mirar para otro lado los temas importantes, en fin, con acuerdos, digamos, de salón privado, los que él detestaba, porque se ha dicho en multitud de ocasiones, y tiene razón, las grandes decisiones políticas se toman en despachos privados. Esto se ha acabado y ellos cogen directamente y llegan a un acuerdo importante de vender Canarias, la posibilidad de cambio, la cierran en un acuerdo, un despacho privado, saltando, ninguneando a los militantes de aquí que me han dicho que no. Bueno, ¿dónde está la democracia? Meripita, además, que te lo decía antes, sí. La primera medida que ha tomado ya se ha cargado los circos de Las Palmas. Es que por si acaso alguien discrepa de sus decisiones, me parece... De una gravedad extrema, Felipe, de una gravedad extrema, porque es atacar incluso los principios democráticos, ¿no? Entonces estamos hablando de unas historias que tienen que terminarse de una vez por todas. Y nosotros desde aquí le mandamos un mensaje a la cúpula y a la dirigencia de Podemos, pues para que tomen cartas en este asunto, porque esto es realmente grave, vecinos y vecinas. Don Felipe, ha sido un enorme placer contar con su presencia aquí en Moriarty News, y le emplazamos a que en próximas ocasiones pues podamos debatir el tema político que haga falta de tratar en este momento. Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Muchas gracias.